Muy buenos días, son las 7:06 de la mañana, volvemos después de Semana Santa, el país regresa después de unas semanas difíciles también para esta casa, pero la responsabilidad institucional está determinada, la empresa ha tomado decisiones y nosotros continuamos justamente en el cubrimiento electoral, en esta tarea de llevar la información, las preguntas, la rigurosidad informativa sobre las elecciones a la presidencia. El próximo 31 de mayo es la primera vuelta y continuamos con este trabajo y hoy comenzamos una serie de entrevistas con los candidatos a la presidencia y sus fórmulas a la vicepresidencia. Claudia López, Leonardo Huertas, muchas gracias, bienvenidos. Y ustedes comienzan esta ronda de entrevistas, ya estamos en abril, ya pasó Semana Santa, el respiro se dio y comienza la recta final. Estamos hablando justamente de responsabilidades institucionales, de responsabilidades de poder. Estamos viendo un nuevo escándalo en el gobierno alrededor de un ejercicio desde el poder del Ejecutivo. Yo quisiera saber, Claudia y Leonardo, empecemos por la candidata, ¿cómo concibe lo que significa realmente un abuso de poder desde el Ejecutivo? ¿Y usted cree que el caso que se está evaluando hoy frente al DNI y estas conversaciones con alguien fuera de la ley es un abuso de poder? María Alejandra, buenos días y felices Pascuas a todos los colombianos, también para ti. Obvio que es un abuso de poder, digamos, usar un cargo público de inteligencia además para hacer conversaciones y ofrecimientos de impunidad a un delincuente que está bajo la persecución de la Fiscalía es un abuso de poder del Ejecutivo. Esas no son las funciones de la inteligencia. La inteligencia está para perseguir y llevar ante la justicia a los delincuentes, no para ofrecerles gabelas. Pero esto es todavía más grave, María Alejandra, porque es bien conocido por otras investigaciones reveladas por Caracol, también por la propia Fiscalía, que alias Pitufo aparentemente aportó dineros a la campaña del presidente Petro. Luego aquí estamos en la misma historia que hemos visto antes con el 8000, con la parapolítica, y es que delincuentes financian y apoyan campañas de los candidatos presidenciales y luego los presidentes en ejercicio les devuelven el favor con encubrimiento e impunidad. Pero a mí lo que me parece más grave de esto, María Alejandra, es que esto nos distrae de lo que de verdad le importa a los colombianos. Los colombianos lo que necesitan es seguridad en sus barrios, que es lo que queremos ofrecerles. Sí. Los colombianos lo que necesitan es apoyo a sus microempresas, educación para sus hijos. Entonces, mientras la presidencia de la República siga siendo usada para pactos con criminales, para acuerdos políticos, para los intereses oscuros y prácticamente ilegales entre los políticos y la presidencia, pues francamente no vamos a resolver los problemas de los colombianos. Claro, por eso la propuesta que tenemos con Leonardo es enfocarnos en las soluciones, en una nueva historia de soluciones para la gente y no de corrupción y abusos desde el poder. Y de eso vamos a conversar, pero es interesante el marco general en el que está desarrollándose esta campaña, porque son hechos de coyuntura que no se pueden desconocer. Esta investigación de Noticias Caracol lo que lleva es a evidenciar una vez más que la responsabilidad de quienes están ejerciendo el cargo también tiene que tener pesos y contrapesos incluso dentro del mismo gobierno. Si usted es vicepresidente, Leonardo Huertas, ¿cómo le haría el contrapeso a una eventualidad, digamos, de un caso, de un escándalo como este dentro del poder de Claudia López? Gracias, María Alejandra. Lo primero, Hannah Arendt decía, la ley es lo que nos hace libres. La aplicación de la ley a todas las personas en igualdad de condiciones es lo que hace que un Estado sea ordenado, uno de los ejes temáticos de nuestro programa de gobierno que inscribimos con nuestra candidatura presidencial y vicepresidencial. Nosotros tenemos que entender todas las instituciones y Colombia tiene que entender que ningún funcionario, por encumbrado que sea, por popularidad que tenga, puede estar por encima de la ley. Esa discusión se dio hace muchos siglos y se concretó en la Revolución Francesa, donde ni el rey estaba por encima de la ley. Sí. El Estado de Derecho se consolida y lo que tenemos que hacer nosotros es aplicar las normas. Y en esos vacíos, ahora veníamos en camino en Filomena, hablando con Claudia, que Colombia todavía tiene muchos vacíos, muchas lagunas normativas. ¿Cómo es que un presidente de la República participa en política cuando no hay una ley estatutaria que define lo que es una participación indebida en política? Tenemos que hacer algo muy simple y es ese juramento que hace el presidente y que hacen todos los funcionarios al tomar posesión de su cargo. El artículo 121 de la Constitución dice que ningún funcionario podrá entrar en funciones sin haber
cumplido con sin haber hecho ese juramento. Y ese juramento es muy básico, es cumplir la Constitución y la ley. Si nosotros, desde la presidencia hasta el funcionario auxiliar administrativo del municipio más lejano de Colombia, se ocupa en cumplir fielmente con la ley, con el mandato constitucional, estaríamos evitando esos abusos de poder. Y por eso es que existen los estados de derecho, para evitar que un funcionario esté por encima de la ley. ¿Va a tener alguna consecuencia específica en esta campaña, este momento, esta revelación? Pues va a tener varias, sin duda. Yo estoy segura que la señora fiscal continuará con esta investigación y tomará cartas en el asunto, no solamente con Pitufo, sino con los funcionarios públicos involucrados. Pero aquí hay una cosa, María Alejandra, y es que desde que yo era senadora, yo quiero decir que aquí la principal garantía que tienen los colombianos es: yo he sido senadora, fui alcaldesa de Bogotá, no tuve un solo acto de corrupción, mucho menos de abuso de poder. Al contrario, cuando miembros, por ejemplo, de la Policía Nacional cometieron abusos de poder, como disparar indiscriminadamente contra jóvenes en una protesta, yo misma denuncié eso ante las autoridades y evité ese abuso de poder. Eso le quería preguntar sobre los hechos específicos de cómo se controla una situación. A eso iba. Entonces, primero, pues hay que elegir bien, hay que elegir a gente que no haya chuzado antes. El uribismo critica esto con razón, pero el uribismo ha sido el campeón de las chuzadas y de la persecución a los magistrados que los investigaban, de manera que aquí no tienen, digamos, autoridad moral. Nosotros la tenemos con Leonardo porque llevamos 20 años en el servicio público y no tenemos un solo caso de abuso de poder, un solo caso de corrupción. Pero sí creo, y esto me recuerda cuando yo era senadora, María Alejandra, y propuse algo que creo que sigue siendo vigencia. Porque el presidente, y los anteriores, hacen lo que se les da la gana porque saben que gozan de impunidad absoluta. Yo lo quiero decir con toda claridad. Si yo soy presidenta, le propondré al Congreso acabar con la Comisión de Absoluciones del Congreso de la República, donde nunca se ha investigado ni juzgado a un presidente por recibir plata indebida, al fiscal general de la Nación por abusar, a magistrados que terminan vendiendo sentencias como el cartel de la toga. ¿Por qué lo hacen? Porque saben que gozan de impunidad absoluta. Yo propuse como senadora y voy a sacar adelante como presidenta la creación de un tribunal de aforados independiente que juzgue al presidente, que juzgue al fiscal general y que juzgue a los magistrados, para que ni la justicia, que es la sal de la democracia, se corrompa, y para que el presidente, yo o cualquiera, sepa que no puede hacer lo que se le dé la gana y quedar impune como ha quedado hasta ahora. ¿Por qué? Porque saben que el Congreso lo compran y nunca los va a investigar. Se necesita un tribunal de aforados independiente para que no sigamos viendo el 8000, la parapolítica y ahora este nuevo escándalo de que le venden inteligencia a los delincuentes, Pitufo o alias Calarcá, y luego el presidente le ofrece impunidad a esos delincuentes. ¿Y quién paga los platos rotos? La gente que está pagando extorsión, la gente que está viendo cómo reclutan a sus hijos, la gente que ve jíbaros alrededor de los hijos, de las escuelas de sus hijos, y todo eso queda impune porque hay un contubernio entre políticos y mafiosos para financiarse campañas, luego gobernar y luego darse impunidad. Eso se tiene que acabar. Ese diagnóstico de lo que ha sido nuestra historia, y esta es una versión que usted expone, pues está haciendo justamente lo que ustedes quieren de alguna manera cambiar, y dicen: esta es una nueva historia. Dentro de este planteamiento de una nueva historia también hablan de que no hay borrón y cuenta nueva, sino que van a aceptar y van a digamos, acompañar algunas de las cosas que van avanzando. Para eso, tanto para cambiar la historia como para continuar con algunas cosas que vienen, se necesitan acuerdos. El carácter de Claudia López muchas veces, y usted, Leonardo, que la debe estar conociendo más de cerca ahora, es criticado muchas veces por no lograr, digamos, esos acuerdos, esos consensos. Es importante para usted, Claudia, crear acuerdos, candidata, para crear acuerdos y consensos para poder generar las dos cosas, el borrón y digamos, la continuidad de esas políticas, pero al mismo tiempo la creación de una construcción de política, de consensos para continuar con lo que ustedes se proponen nuevo. María Alejandra, si algo he hecho yo en la vida es llegar a acuerdos. Lo que pasa es que, a diferencia de los que están gobernando y los anteriores, nunca he hecho acuerdos con criminales. Esa sí es la diferencia. Yo tenía 20 años y hice acuerdos desde el movimiento estudiantil con muchos líderes para tener la Constitución del 91. Hice acuerdos con la justicia para someter a 108 parapolíticos a la cárcel. Hice acuerdos en el Consejo de Bogotá para sacar adelante iniciativas de rescate social de la ciudad cuando llegó la pandemia. Hice acuerdos con un presidente que era mi opositor, digamos, como Iván Duque, para sacar adelante la primera y la segunda línea del Metro Bogotá. Lo que nunca he hecho
es acuerdos con la mafia y con la delincuencia. Los he enfrentado con toda. He enfrentado el abuso de poder de Álvaro Uribe o de los paramilitares o de la guerrilla o de Gustavo Petro. Ese carácter firme creo que es el que se necesita. Pero te decía, para que esto no pase, porque no es solamente, yo no lo he hecho nunca, eso sí lo pueden saber, pero también creo que las instituciones se tienen que defender a sí mismas. Mientras siga la comisión de absoluciones, los presidentes en Colombia se aliarán con el delincuente que se les dé la gana porque sabe que están impunes. ¿Y usted en ese tribunal de aforados miraría para atrás para empezar a hacer una revisión histórica de las responsabilidades? Eso es inconstitucional, María Alejandra. Ajá. Hay un principio constitucional. Pero acabar la comisión de acusaciones requeriría una reforma. Generaría una reforma para que de ahí en adelante los presidentes de verdad sean juzgados. Yo creo que escarbar siempre el pasado. A mí me duele mucho y he tenido toda la solidaridad con las víctimas del conflicto armado. Pero te digo una cosa con toda claridad, la presidencia no es para que Iván Cepeda meta a Álvaro Uribe preso. Lo que tenga que responder Álvaro Uribe, que lo haga ante la justicia. Lo que tengan que responder los protagonistas del conflicto armado, que lo hagan ante la Jurisdicción Especial de la Paz, que para eso se creó. La Jurisdicción Especial para la Paz se creó, yo la respetaré y la cuidaré para que resuelva los dolores y deudas pendientes de la justicia con el conflicto armado. Creo que hay una segunda reforma, María Alejandra y colombianos, para que este escándalo de Pitufo, que es el mismo que ya vimos de Alaska Alarcá, que es el mismo que vimos antes de la parapolítica, que es el mismo que vimos antes del 8000, para salir de esa vieja historia, Colombia necesita dos reformas. Una es el Tribunal de Aforados para que juzgue al presidente, los magistrados y el fiscal general. Y la otra es una fiscalía antimafia, porque el presidente de la República tiene la facultad de nombrar miembros políticos para que sean consejeros de paz, para que le ofrezcan gabelas a los delincuentes, es que estamos como estamos. Debe ser una fiscalía antimafia de la rama judicial, no un político, el que haga el sometimiento judicial y no político de los delincuentes. Una fiscalía antimafia que someta al crimen organizado y un tribunal de aforados independiente que de verdad investigue a los presidentes y altos funcionarios del gobierno, de las Cortes, la Fiscalía General, para que aquí nadie se crea, como decía Leonardo, por encima de la ley, me parece que son reformas indispensables que por eso están en nuestro programa de gobierno. Porque la vieja historia la hemos visto con Uribe, con Petro, y la nueva historia lo que necesita es instituciones antimafia, anticorrupción, para proteger la democracia. Dentro de ese programa de gobierno ustedes hablan de 3 acuerdos: el acuerdo por la seguridad, el acuerdo para cuidar a la gente y el acuerdo para tener más inversión en las regiones. Así es. En ese tema de la seguridad, 2 propuestas que son muy concretas, especialmente la que acaba de mencionar sobre llevar la fiscalía antimafia. En temas de seguridad, todos están planteando seguridad, más presencia del ejército en el territorio, retomar algunos territorios que se ven en manos de los criminales, pero especialmente todos no. Ustedes, no, de los territorios que están en manos. No, todos los candidatos no estamos proponiendo eso, María Alejandra. Bueno, lo quiero decir con la toda seguridad claridad. está siendo el tema de la campaña. No, pero digamos, Iván Cepeda, que es el candidato del gobierno, no propone más seguridad en los territorios, lo que propone es más paz total, que como está aprobado por la Defensoría del Pueblo, por Naciones Unidas, por muchos otros, lo que ha hecho es crecer el crimen organizado, crecer la extorsión, crecer el narcotráfico. Y todo eso termina en inseguridad en los barrios, las veredas, en el reclutamiento de jóvenes y niños. Nosotros proponemos con toda claridad no continuar con la paz total por esos efectos perversos, crear la Fiscalía Antimafia, crear el Tribunal de Aforados, permitirle a ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, las ciudades más grandes de Colombia, que financien su propia policía local para combatir el hurto, para combatir la extorsión, para proteger a las mujeres y niños, y cambiar la ley, María Alejandra, porque la ley, yo que fui alcaldesa te lo puedo decir, la ley es injusta en Colombia. La ley lo que dice es que si a ti te roban cualquier cosa de menor cuantía, y menor cuantía es menos de 5 millones de pesos, eso tiene escarcelación automática e impunidad asegurada. Así como el presidente no puede tener impunidad asegurada, los atracadores tampoco. De manera que hay que hacer esa reforma judicial y eso va a implicar, obviamente, fortalecer la Fiscalía General y la Fiscalía Antimafia e invertir en un sistema carcelario digno, sin corrupción, sin hacinamiento, que meta en unas cárceles a los atracadores, en otra a los mafiosos, que no los mezcle porque si no se vuelven escuelas del crimen. Esa inversión en seguridad y justicia legítima, sin falsos positivos, sin abusos de poder, sin corrupción, es la que va a proteger a la gente
para que no la roben, la Sí. atraquen, la extorsionen o peor, le roben y recluten a sus hijos. Déjeme profundizar un poco en esa situación que se está presentando en los territorios, que no solamente es esa falta de Estado que se dice de alguna manera de manera tan fácil y tan simple. En los municipios y en los corregimientos y en todos estos territorios, los armados están ejerciendo una especie de paraestado. Son ellos los que están brindando en muchos casos bienes, son los que están imponiendo las reglas, incluso en justicia, en inversión, etcétera. ¿Cómo se retoma un territorio con esa circunstancia? No solamente con un combate directo de la fuerza pública, que es lo que los colombianos muchas veces dicen, no, es que falta que el ejército llegue allí a combatirlos y en un combate darlos de baja. Allí hay un cambio, digamos, de esa estructura de poder. ¿Cómo se hace, Leonardo? Claro, pues cuando uno va, yo estuve en lugares donde había coca sembrada hasta en el patio del colegio de la vereda. Sí. Pasemos del diagnóstico al qué hacer exactamente. Claro, pues lo primero es, Foucault plantea que no hay zonas ni momentos sin poder. El problema aquí es que cuando el Estado no tiene presencia y no tiene poder, no hay un gobierno de esos territorios, se generan unas gobernanzas armadas, que son esos grupos que llegan a ocupar ese poder. Y si uno los saca, si uno saca a Calarcá de la zona donde está gobernando ese territorio con coca, pues va a llegar Mordisco, va a llegar cualquier otro si no hay un gobierno real del Estado. Nosotros lo que proponemos desde la nueva historia es, claro, mantener sostenidas las operaciones militares. En medio del conflicto armado puede haber diálogos. Nosotros no podemos creer que el mundo es solamente paz total o guerra total. La paz total ha condenado los territorios que han sido abandonados al confinamiento, a la carnetización y a los paros armados. Aquí no podemos creer que solo hay esas dos opciones. Nosotros lo que proponemos es llegar manteniendo la soberanía del Estado con presencia militar, pero al mismo tiempo tiene que llegar a esos territorios la escuela, el hospital, la inversión y la gobernabilidad del Estado, porque si no las gobernanzas van a seguir manejando no solo el cultivo de coca y el negocio de la coca, sino que es el comandante guerrillero el que hace la conciliación para fijar la cuota de alimentos en ese territorio, porque no hay quien lo haga a nombre del Estado. Mantener la presencia del Estado, tanto desde el punto de vista de las operaciones militares como de la inversión social y de la presencia con los bienes y servicios y políticas públicas que garanticen la presencia del Estado en esos territorios. Otro de los acuerdos es el de cuidar a la gente y obviamente ustedes hacen énfasis también, tienen una propuesta muy detallada de retomar y financiar de forma urgente la salud, por ejemplo. Así es. El origen del dinero, ¿de dónde sale la plata para poder hacer eso? Hay 101 billones de pesos hoy en UPC. Plata hay suficiente. El plan básico, el claro, experto en salud, el plan sin básico duda. de salud hoy le cuesta a los impuestos de nosotros 101 billones de pesos. Sí. Con eso se financia lo que antes llamaba el POS, el Plan Obligatorio de Salud, que ahora se llama Plan Básico en Salud. Y fuera de eso hay otros 8 billones de pesos para presupuestos máximos con lo que se financian las enfermedades huérfanas, las enfermedades crónicas, y fuera de eso hay otros 20 billones de pesos de Sistema General de Participaciones que se le pasa a los municipios y departamentos, y parte de esos 20 billones son también para salud. La plata está. Si no se la roban, porque el problema es que aquí todos los actores del sistema se quieren robar la plata de la salud, y no solamente las EPS, pero también los prestadores, pero también los laboratorios, pero también las farmacias. Todos los actores de la salud tienen los recursos suficientes, y aquí el problema ni siquiera ha sido de pago de las cuotas o de las facturas a las farmacias o a los prestadores. Aquí lo que no hay es un flujo del recurso público, un flujo del dinero que llegue donde debe llegar. Y a donde debe llegar es al paciente, a la garantía del derecho del paciente, y tener un enfoque de la salud como derecho humano y no como negocio. ¿Y eso se concreta en qué acciones al llegar a la Casa de Nariño? María Alejandra, nosotros le proponemos a Colombia una nueva Vía historia decreto, con seis reformas sociales muy claras. La primera es la seguridad y contra la impunidad, ya la describí. Sí. Las siguientes 5 son justamente para que haya control del Estado en el territorio, que no es solamente pues policía y fuerza, sino sobre todo que la gente tenga carreteras, que tenga acueducto, que tenga energía barata, que sus hijos puedan ir al colegio, que el sistema de salud llegue hasta cualquier vereda y no solamente se quede en unas cuantas ciudades con corrupción. Son 5 reformas. La primera es la reforma a la salud. La segunda es un sistema de educación y trabajo. Lo que los jóvenes de Colombia necesitan es que en su colegio haya calidad educativa, por lo menos 7 horas, no 4, con comida caliente,
con computadores, con internet. Por eso tiene que haber luz barata en toda Colombia, para que podamos llevar internet. La tercera reforma es la del cuidado. Cuidado para las mujeres y sus hijos. Porque si las mujeres quedamos embarazadas, tenemos hijos, nadie nos ayuda, lavamos, planchamos, cocinamos, no podemos volver al mercado laboral, terminamos pobres. Y la pobreza de las mamás y la baja educación de las mamás es lo que más explica la pobreza y educación de sus hijos. Así que tener un sistema de cuidado para cuidar a las mujeres y también a su familia es crucial. La cuarta reforma es precio de compra garantizada a los campesinos. Si nosotros no apoyamos a nuestros empresarios rurales, que se llaman campesinos, que cosechan la tierra, y lo único que les compran con precio de compra garantizado es el café o la coca, nunca vamos a tener paz, María Alejandra. Paz es cumplirle a la gente. Es que además de seguridad, carreteras, escuelas, se compre con precio de compra garantizado de asistencia técnica y crédito barato la cosecha de los campesinos. Apoyar a los empresarios. Esa es una gran diferencia que yo tengo con la izquierda colombiana. Yo comparto todas las reformas de justicia social, el salario mínimo, la laboral, la pensional, estas 5 reformas sociales adicionales que vamos a hacer. Pero yo sí creo en la generación de empleo privado. Yo no creo en una economía en la que los ciudadanos dependen del subsidio de un político o de la orden de prestación de servicios con la que lo chantajean, que si no vota por no sé quién, le quitan el contrato. ¿Usted tuvo esa relación? Yo creo que hay que tener inversión privada. ¿Y usted tuvo esa relación en la alcaldía? Claro. Hoy en día, ¿por qué creería, y voy a hacer una hipótesis que puede ser no necesaria, pues una hipótesis, que son así, ¿el sector privado les tienen confianza a esta fórmula? ¿El sector privado está viendo en esta fórmula un camino seguro para aumentar la inversión, para continuar sus negocios, para crecer, para crecer empleo? Yo fui alcaldesa y recuperé, y los empresarios me lo dicen. Los empresarios de Bogotá saben que yo no perseguía a ningún empresario, no me dediqué a demonizar a las pequeñas. Empecemos por quién es empresario en Bogotá. El 92% de los empresarios de Bogotá es el señor que en este momento está abriendo su tienda, su panadería, su ferretería, su fábrica, una cadena de almacén. Lo que yo hice como alcaldesa después de la pandemia fue salvar 126,000 microempresas. Decirle, mire, si su merced contrata un joven, una mujer, un hombre mayor de 50 años, nosotros le pagamos con los impuestos de los bogotanos ese salario bien pago, por un año le damos asistencia técnica para que salve su microempresa y no sacrifique el empleo. Hice la mayor inversión en la historia de Bogotá en movilidad, defendí el metro, creé las manzanas del cuidado. Toda esa inversión pública, social y en infraestructura y el metro, recuperó 1.400.000 empleos en Bogotá. Y yo creo que eso se puede hacer con los empresarios del Caribe en transición energética, en puertos, en exportación, con los empresarios de la altillanura para agroexportar, con los empresarios del eje cafetero que tienen un gran nodo logístico para Colombia, con los empresarios de Bogotá región, que son la mayor generación de servicios de conocimiento y tecnología de Colombia, con los empresarios del Pacífico, con los que tenemos que poder hacer bioeconomía y biodesarrollo para esa región, con los empresarios del Amazonas que debe haber. Y te voy a decir una cosa, tal vez los mejores empresarios, pero es una empresa social distinta del Amazonas, son nuestras comunidades indígenas, con quien tendremos que hacer la reglamentación de las entidades territoriales, servicios de ecoturismo, protegiendo la Amazonía. El 42% del territorio de Colombia, María Alejandra, es de conservación y debe seguirlo siendo. Pero si Colombia, lo quiero decir, necesita empleo y quiere empleo de calidad y no depender del subsidio de un político, necesita energía barata, necesita educación de calidad, necesita infraestructura y desarrollo regional sin corrupción, necesita 600,000 viviendas de interés social que son una vida y 3 mandados. Bueno, una familia que tiene un patrimonio, un empresario que genera mucho empleo y una actividad económica que a su vez mueve mucha economía. Todas esas Ese propuestas, es el país en el que nosotros creemos y es la nueva historia que queremos representar para Colombia. Y todas esas propuestas que además han estado expuestas también aquí en el tablero, en muchos espacios que hemos tenido en Noticias Caracol, requerirán de mayorías. Muchas veces en el Congreso. ¿Con qué mayorías podría hacerse esta propuesta, teniendo en cuenta además que venimos de una votación el 8 de marzo, que fue como fue y que requeriría obviamente un ejercicio de mecánica política? María Alejandra, yo te digo una cosa. Yo celebro a mí me gusta el Congreso que quedó elegido, te lo voy a decir. Primero es el Congreso en el que la ciudadanía que nunca había estado representada, comunidades indígenas, afros, activistas, mujeres, líderes sociales, también empresarios, está mejor representada. Casi el 45% del Congreso es de gente como nosotros, hecha pulso, que viene de abajo, que ha luchado por su comunidad.
Me parece que eso no importa el partido, nos avisora una mejor democracia. Es un Congreso en el que la gente que se resiste un poco más a ese cambio, a esa justicia social de la derecha, también está bien representada, que es gente que tiene unas ideas de que se necesita más seguridad, más inversión, más apoyo al sector privado, con lo que yo no necesariamente estoy en desacuerdo. Yo con lo que estoy en desacuerdo es con los falsos positivos, con el abuso de poder, pero continuamos o en con el los Congreso. privilegios. Entonces, ¿qué te quiero decir? Yo como alcaldesa no era que tenía mayorías en el Consejo, yo era minoría, mi partido, pero llegué a acuerdos para sacar a Bogotá de la pandemia, para invertir y proteger el sistema de salud, para crear las becas de jóvenes a la U, para sacar adelante la primera y la segunda línea del Metro Bogotá, porque ser demócrata, María Alejandra, no es tener mayorías para aplastar a los demás. Ser demócrata, y yo lo soy, es tener la capacidad de respetar a quienes tienen ideas de izquierda o de derecha, o más de centro, izquierda y centro derecha como las mías, y llegar a acuerdos de país sin corrupción con ellos. Eso fue lo que yo hice como alcaldesa y por eso no tengo un solo escándalo de corrupción, por eso Bogotá superó la pandemia, por eso tenemos metro y celebro, no que yo tenga mayorías, sino que la ciudadanía que trabaja y ha sido excluida tenga una porción muy importante del Congreso. ¿No le importa que la ciudadanía que podremos llegar a acuerdos en representación pero de esa ciudadanía no tengan mucha experiencia en el conocimiento específico del legislativo? Es cierto, ya le voy a dar la palabra. es cierto, María Alejandra, pero es que bienvenida al precio de la democratización. O sea, aquí hay sectores populares que han estado a punta de plomo y corrupción, hay que decirlo, de gobiernos de derecha, excluidas de la democracia. Entonces no le podemos decir, no, hasta que no tenga un doctorado no tiene derecho a tener representación. Tiene representación, ha tenido una curva de aprendizaje muy difícil en este gobierno, como lo hemos visto, pero yo creo que entre más democratización, concertación y capacidad de diálogo, que es lo que no tienen ni la izquierda radical ni la derecha radical. La izquierda radical quiere vengarse de Álvaro Uribe y la derecha. Y la derecha radical quiere vengarse de la izquierda, de Iván Cepeda y de Gustavo Petro. Mientras la presidencia sea para venganzas de políticos, no vamos a poder tener las mejores cárceles, la mejor fiscalía antimafia, el 1.000.000 de becas de educación y trabajo, las manzanas del cuidado, porque el día tiene 24 horas, María Alejandra, y uno o se lo gasta persiguiendo, chuzando y criminalizando a sus opositores políticos, o se lo gasta en las soluciones que necesita la gente. La respuesta aquí es la misma, María Alejandra, de la confianza que usted nos preguntaba que generamos en el empresariado. Pues es la misma confianza que generamos en la clase política y en las curules parlamentarias que vamos a tener a partir del 20 de julio. Aquí tenemos una política que se ha hecho a partir del odio. Lo que decía Claudia, a partir de la venganza, que el objetivo que tiene una izquierda radical es aplastar a la derecha radical y el objetivo que tiene la derecha es aplastar a la izquierda. Entonces aquí unos quieren llegar a la presidencia para extraditar al gobierno actual y otros para volver a mandar a la cárcel como ya lo hicieron. ¿Qué quiere hacer en el gobierno? Dime. ¿Qué quiere hacer en el gobierno? ¿Qué funciones han conversado con la candidata? Ella me dijo que el rol que yo voy a cumplir es garantizar la salud como derecho humano a todas las personas. A mí me gusta mucho la educación. Mi objetivo de vida, mi amor por lo público se creó para garantizar la educación en las personas, porque yo soy un ejemplo vivo que la educación sí transforma vidas. Yo me crié en un barrio popular en Pereira y hoy, gracias a la formación que tengo, pues estoy aquí sentado como fórmula vicepresidencial. En esta relación que han tenido tan intensa en los últimos, el último mes, quizá. Bueno, hoy es 9 de abril, hoy es 6 de abril, perdón, y las elecciones fueron hace poco, o sea que ustedes están en esta llave hace poco tiempo. ¿Ya le aprendió a decir que no? ¿Es capaz de decirle que no a la candidata? Claro que sí, nosotros tenemos... Porque decirle que sí es fácil, pero... Claro, pero no, la vaina es que justamente lo veníamos hablando esta mañana, que estábamos tomando tinto antes de venir acá, y nosotros tenemos muchas cosas en común. O sea, nosotros no tenemos que esforzarnos para parecernos, no tenemos que esforzarnos para romper esas diferencias, porque las diferencias existen, obviamente, pero esas diferencias no son estructurales. ¿Y cómo le ha ido en esta aparición con semejante plataforma de estar luchando por las firmas a ser candidato a la vicepresidencia? Claro, ha sido muy bello y justamente muchos no apostaban porque íbamos a estar en un tarjetón, eran más de 300 personas intentando estar en un tarjetón y a falta de uno pues ya estamos en 2 tarjetones. Ahora, ¿le gusta el poder?
pero el poder para servirle a la gente, no el poder para aplastar a otros, el poder para llevarle educación a la gente, para llevarle salud a la gente. Es simpático porque ahora entro a un supermercado y la gente de la fila me dice, yo a usted lo he visto en televisión, usted es candidato a la presidencia, ¿usted quién es? Usted sale en Caracol, tómese una foto conmigo. Voy a un restaurante y la gente, venga, tómese una foto con la familia, voy al estadio y la gente me saluda. Candidata, muy bello. perdón, la constituyente, rápidamente que me queda un minuto, la constituyente. María Esta Alejandra, propuesta, la campaña va a girar de pronto alrededor de esta propuesta. Pues, muy corto. sin duda, usted viene de la séptima papeleta, usted conoce la Constitución del 91. la respuesta corta y concreta es no. Okay. Yo soy, y tal vez es uno de los mayores orgullos de mi vida, es haber sido uno de los jóvenes del movimiento estudiantil que luchó por derrotar al bipartidismo, al cartel de Medellín, a Pablo Escobar, a las mafias de la época, y logró la Constitución del 91. La Constitución del 91 es un orgullo de Colombia. ¿Y tiene miedo que haya cambios? ¿Le parece que está en riesgo? ¿Qué es? Sí, claro que me parece, porque el presidente de la República en ejercicio, Gustavo Petro, está proponiendo una constituyente. Entre otras cosas, ¿para qué? Para meterle un veneno a la Constitución que ya lo vivimos en el gobierno de Álvaro Uribe, que es el de la reelección presidencial. La reelección presidencial fue un veneno para Colombia, fue un veneno para ese gobierno. Por cuenta de meter el articulito de la reelección, el gobierno de Álvaro Uribe hizo corrupción, compró congresistas, terminó matando jóvenes, disfrazándolos de falsos positivos para decir que estaba mejorando la seguridad. O sea, la concentración y abuso de poder, vamos a terminar por donde empezamos, enloquece a la gente, de verdad. Y si algo ha enloquecido a los presidentes en Colombia es el intento de atornillarse en el poder. No se necesita la reelección presidencial. Se necesita acueducto en las regiones de Colombia para que los niños y familias no se mueran por enfermedades prevenibles que se curarían con agua potable. Se necesita 1 millón de becas de educación, se necesita cuidado para las mujeres, se necesita seguridad. Se necesitan 6 reformas, 6 reformas sociales. Seguridad sin impunidad. Ya las mencionamos, candidata, porque una nueva historia para Colombia. Ese es el mensaje que yo le quiero dejar con Leonardo a la gente que nos está viendo. Y es seguramente su voto el que va a decir el 31 de mayo si la presidencia es para los odios y rencillas de los políticos o para las soluciones de su familia, su negocio y sus hijos. ¿Para qué es la presidencia? Si usted quiere la presidencia para una nueva historia, para su familia y para Colombia, aquí está esta fórmula. Y con esa fórmula, vicepresidente y Claudia presidenta. Y con esa fórmula, si usted quiere el pasado, tiene 2 opciones. Haber estado en Noticias Caracol. Hay muchos espacios de aquí en adelante hasta el 31 de mayo para exponer las propuestas, para seguir hablando del país, para continuar, digamos, esta búsqueda de un nuevo liderazgo, el que sea, independientemente de lo que pase en las elecciones del 31 de mayo para Colombia en el 2026. Muchas gracias.